Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Su amigo y pastor Sergio Cárdenas les saluda con el gusto de siempre, invitándoles a que se queden con nosotros. Hoy tenemos un tema el cual se titula Evidencias que caracterizan a los hombres y a las mujeres de fe. Así es que quédese con nosotros en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. Evidencias que caracterizan a los hombres y a las mujeres de fe. ¿Cuáles son esas evidencias que los caracterizan? En el capítulo número 11 del libro de los Hebreos encontramos una serie de características en todos aquellos hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Primero empieza con la definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que gracias a esa fe, los hombres del ayer, los cuales menciona este capítulo, alcanzaron un buen testimonio delante de Dios y agradaron a Dios. Dice la Escritura que la fe nos da entendimiento. En el capítulo número 11, en el verso número 3, dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Este versículo nos habla de la existencia de cosas que eran antes de lo natural, cosas invisibles, cosas que no se veían, pero que Dios las creó por medio del poder de su palabra. La fe nos da entendimiento para aceptar esto como una verdad. Las cosas que ahora vemos fueron hechas de las que no se veían. Y la fe nos permite entender esta verdad que está en la Escritura. Pero también nos sigue diciendo el escritor de los Hebreos acerca de aquellos hombres que agradaron a Dios y cómo actuaron gracias a su fe. Por ejemplo, dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. La fe ofrece lo mejor. Esta es una característica de la gente que tiene fe. La fe sabe dar, la fe es generosa, la fe sabe compartir. Entonces Abel dice, por la fe ofreció un mejor sacrificio. La fe ofrece a Dios lo mejor. ¿Eres tú un hombre y una mujer de fe que le dan a Dios, que le ofrecen a Dios? Bueno, pues esta es una característica de los hombres y de las mujeres que tienen fe. Son generosos porque saben que no lo dan para los hombres, lo dan para Dios, lo dan para su reino y lo dan para su obra. Cuando alguien retiene lo que Dios mismo les da, porque hay quienes retienen lo que es justo, y muchos de ellos van a pobreza, dice la Escritura. No saben dar. La fe sabe dar y sabe dar lo mejor. ¿Eres tú un hombre de fe, una mujer de fe que sabe dar a Dios? Bueno, esta es una característica. Y sigue diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto y no vio muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo todos reconocieron que él era del agrado de Dios. La Biblia menciona que a Enoc no se le encontró jamás, que no vio la muerte, que fue traspuesto de lo natural a lo sobrenatural, de lo visible a lo invisible, del mundo natural al mundo espiritual de Dios, que Dios se lo llevó, pero porque Enoc caminó con Dios. ¿Estás tú caminando con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? Porque la comunión con Dios es una característica de la gente, de los hombres y de las mujeres que tienen fe. Si tú te levantas, tienes comunión con Dios, platicas con Dios, oras a Dios,
alabas a Dios, sigues la palabra de Dios, bueno, eso es una característica de fe. Y Enoc agradó y Dios se lo llevó porque le agradó su compañía. Y tal vez dijo el Señor, yo no quiero que ya estés en el mundo, yo quiero que estés conmigo para siempre. Así es que vente, Enoc. Y Dios lo traspuso del mundo natural al mundo espiritual. Gloria al Señor. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que a todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué galardón tan grande. La fe traspuso Enoc. Así es todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Un día seremos traspuestos de la muerte a vida, de la muerte natural a una vida eterna, por la fe en Cristo Jesús, ya que Él dijo que es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Seremos traspuestos, pasados, como dijo Pablo, y si aún vivimos, si Él viniera, dice la Biblia que seremos arrebatados, tomados de lo natural y llevados a la vida espiritual, transformando este cuerpo mortal en inmortal y este cuerpo corrupto en incorruptible. Gracias a la fe, porque la fe tiene grande galardón. Dice la Biblia que por la fe Noé construyó el arca en que su familia se salvase, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, y por su fe condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aún antes de la ley, los hombres alcanzaban la justicia de Dios cuando le creían a Dios. La fe recibe la justicia de Dios. Vemos aquí que con temor Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, él preparó el arca para que su familia, su casa se salvase. Y él creyó a esa advertencia, que vendría un grande diluvio sobre toda la tierra, al grado que no quedaría nada con vida, a menos que se construyese esa arca y en esa arca subieran todos aquellos que creyeran al mensaje de Noé. Solamente él y su familia. Él hizo algo para que su casa se salvase. Esta es una característica de los hombres y de las mujeres que tienen fe. Hemos sido advertidos de cosas que vienen. ¿Estás tú preparando a tu familia para que se salve? ¿Estás tú llevando el evangelio hasta tu casa? ¿Estás diciéndole que hay una puerta abierta que se llama Jesucristo para que ellos sean salvos de la destrucción que viene sobre toda la humanidad, de la ira de Dios? Solamente la fe les ayudará a alcanzar la justicia y les ayudará a entrar en esta nueva arca que se llama Jesucristo. Él dijo, el que por mí entrare será salvo. Y esta es una característica de los hombres y de las mujeres que tienen fe. Están haciendo algo para que su familia sea salva. Esta característica está en ti. Esta evidencia está en ti. Bueno, estas son unas características de los hombres y de las mujeres de fe. Vemos también aquí que por la fe Abraham obedeció a Dios cuando fue llamado. Salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe obedeció. La fe obedece la palabra de Dios. La fe obedece las instrucciones de Dios. La fe obedece. Muchos hombres que en los tiempos del Señor Jesucristo aquí en la tierra obedecieron su palabra para ser sanos y para ser perdonados y para ser salvados. El Señor Jesucristo les preguntaba, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y ellos decían sí, y recibían el milagro. Imagínense este paralítico que fue bajado del techo por 4 hombres, 4 amigos, que lo llevaron a los pies de Jesús, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él tuvo que obedecer la indicación, y fue en la obediencia la que trajo sanidad a su cuerpo. Muchos
no obedecen a la palabra de Dios para ser sanados. ¿Cuántas veces uno le dice, usted ya fue sanado, camine? Y no lo hace. Usted ya fue sanado, levántese. Y no lo hacen. Tiene que haber obediencia. Dios pone un querer también en el corazón, un sentir. Hay gente que obedece al sentir de Dios para ayudar a otros, para bendecir a otros, para dar a otros, para hablarle a otros, para visitar a otros. Es un sentir de parte de Dios que Él pone en nuestro corazón cuando todavía no tenemos la capacidad de discernir la voz de Dios dentro de nosotros. Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad y hay que obedecerlo cuando se trata de un beneficio para los demás y un beneficio para la obra del Señor. La fe obedece. Esta es una característica de los hombres y de las mujeres de fe. Él vivió en la tierra prometida como un extranjero. ¿Estás tú viviendo en este mundo como alguien que no pertenece a este mundo? Así lo dijo el Señor Jesucristo. Aunque están en el mundo, pero no son del mundo. Pero estás viviendo tú agarrado del mundo. No me quiero ir del mundo, no me quiero ir del mundo. ¿Estás tú viviendo en este mundo como si el mundo te perteneciera y tú pertenecieras al mundo? Bueno, la Biblia dice que Él habitó como extranjero en la tierra, porque Él aguardaba una patria celestial. Él esperaba una patria celestial. Los que vivimos en este mundo, no para seguir la corriente del mundo, no para satisfacernos con lo que el mundo ofrece, sino que vivimos de acuerdo al estándar del reino de Dios, siendo luz en el mundo, siendo sal en la tierra, y no amando este mundo, sino amando a Dios y amándolo a Él y esperándolo. Bueno, es una característica de los hombres y de las mujeres de fe, es que no aman este mundo y no viven en este mundo como si ellos pertenecieran al mundo, sino que viven como extranjeros y peregrinos igual que Abraham. Y seguimos escuchando en la Escritura cómo por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir. Por la fe, Sara, la esposa de Abraham, recibió fuerzas. Una mujer de casi 90 y tantos años, embarazada por la promesa de Dios, y ella creyó que iba a recibir las fuerzas físicas para dar a luz, lo cual sucedió. Y aunque era estéril, y aunque había ya pasado la costumbre de las mujeres, mas sin embargo, por la fe, ella recibió las fuerzas. La fortaleza viene por la fe en Dios. Cuando uno crea la palabra, tú vas a recibir fuerzas, tú vas a recibir aliento, tú vas a recibir nuevo ánimo. La situación que estás viviendo, cuando tú te tomas de la mano del Señor y crees a su palabra, dijo el salmista, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado. Es decir, él recibió fuerzas porque él creyó que iba a ver la bondad, la misericordia, la gloria de Dios en esta tierra. Y se fortaleció. El que tiene fe, el que se caracteriza de tener fe, se fortalece en el Señor por la palabra que el Señor nos ha dado. La Biblia sigue mencionando una serie de personajes. Y aquí hay algo muy interesante. La Biblia dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe oró y bendijo a sus hijos, creyendo en las promesas que Dios les había dado a Isaac y a su padre, y que ahora también pertenecían a su descendencia. Porque una promesa que Dios da a los padres puede bajar. Por eso la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Cuando un miembro de la familia cree en Jesucristo, el Evangelio entró a esa casa, no por tu persona, sino porque tú vas a llevar la palabra a esa casa. Cuando tú llevas el Evangelio a esa casa, te conviertes en luz al ver ellos tu testimonio, porque muchas personas creen no a nuestras palabras, sino a nuestro comportamiento, al testimonio que damos delante de nuestra familia. Y muchos vienen al conocimiento de la verdad porque ven el cambio que Dios operó en nosotros y creen que Dios también lo puede hacer con ellos. Y Isaac bendijo a sus hijos, oró por sus hijos. Debemos de orar por nuestros hijos y bendecirlos acerca de las promesas de Dios, cosas venideras, para que ellos sean bendecidos. La Biblia dice también, hermanos, que Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres y lo escondieron por 3 meses, pues lo vieron un niño hermoso y no tuvieron miedo del decreto del rey. La fe no tiene miedo, hermanos. La fe no permite el temor. Quien tiene fe no vive con temores. Quien tiene fe no vive con miedos. La fe te da certeza y seguridad cuando tú tomas las promesas de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días. Plaga no tocará tu morada. Ninguna enfermedad que Dios envió a Egipto te llegará a ti. ¿Crees tú esto? Bueno, la fe no le da lugar al temor ni a lo que digan, porque aquí se está hablando de un decreto del rey, del faraón. Mas sin embargo, la madre y el padre no tuvieron temor del decreto del rey y lo escondieron. Posteriormente en el agua Moisés fue sacado por medio de la hija de Faraón, en la cual lo crió hasta la edad que él fue mayor, y ya cuando era mayor, dice la Escritura que por la fe, siendo adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser parte de la familia, rehusó al palacio, rehusó a la comodidad, rehusó a los tesoros que él bien pudo llegar a ser el sucesor de Faraón. Mas sin embargo, él rehusó. ¿Por qué rehusó? Porque él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Él se sostuvo como viendo al invisible. Dice, por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés prefirió ser maltratado. Él sabía que pertenecía al pueblo de Israel, pero él estaba gozando de los deleites temporales de la casa de Faraón, comida, vestido, inclusive el conocimiento de Egipto se le fue dado. Mas sin embargo, al ver a su pueblo sufrir, él pensó que era un llamado de Dios, que él estaba ahí con un propósito, y renunció a esos tesoros para servir al pueblo, para ser el libertador del pueblo de Israel. Y renunció a todo lo que poseía y no temió la ira del rey. Se sostuvo firme como viendo al invisible. La fe muchas veces te lleva a renunciar a tesoros temporales para preferir las riquezas de Cristo. ¿Estás dispuesto tú a renunciar a eso que posees? Aún a la vida, a la comodidad, al trabajo. Claro, si eres llamado por el Señor. Eso es algo que muchos no entienden. ¿Por qué preferimos renunciar
a casa, a tierra, a familia, a negocios, a propiedades, a profesiones, y preferimos el servicio a Dios? Porque muchos juzgan eso, ¿verdad? Que trabajamos para Dios no haciendo nada en lo secular, pero ellos no saben que el trabajo espiritual lleva la oportunidad de vida eterna a los que no conocen, y Dios requiere de hombres y mujeres de tiempo completo para servir en su obra. Y nos lleva a renunciar aún a posesiones, considerando las riquezas de su gracia como mejor recompensa. A Dios sea la gloria. Es una mayor recompensa. ¿Y cómo nos sostenemos? Como si viéramos al invisible. No lo vemos, pero como si lo viéramos. La fe te lleva a esa certeza, que cuando oras, como si lo vieras, que cuando lo alabas, como si lo vieras, que cuando predicas, como si lo vieras, que cuando le sirves, como si lo vieras. Estas son solo algunas características que evidencian que los hombres y las mujeres son de fe. Y faltan algunas otras, pero tal vez lo veamos en otro programa. Muchas gracias por su atención. Que la bendición de Dios siga siendo abundante en sus vidas. Les saludó su amigo y pastor Sergio Cárdenas, y nos escuchamos hasta el día de mañana en otro programa más de Fe con Café. Provecho.